la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiene mi alma. Bien, hermanos, la paz del Señor con todos ustedes. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Sí, también ahí está la cámara. Un saludo para todos los hermanos que nos siguen por YouTube. Y para los hermanos que también del exterior pueden ver los mensajes, pues un cordial saludo acá de la congregación Reuniones Cristianas, que es una congregación que ama al Señor Jesucristo y que domingo tras domingo está reuniéndose para aprender la palabra del Señor, pero para también darle un sacrificio de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bien, hermanos, estamos publicando en YouTube todos los mensajes. En esto está participando continuamente mi esposa también, y estamos subiendo los mensajes, ¿no? Hemos recibido también saludos de hermanos de Chile, ¿ya? Y del exterior, que están viendo los mensajes. Algunos lo conocía al pastor Miguel, por ejemplo, me dijo, qué lindo que han puesto estos videos, y están de esa manera difundiendo estos mensajes. Les animo a ustedes a seguir viendo estos videos. Hemos creado un canal que se llama Reuniones Cristianas, y ahí tú puedes ver las prédicas que estamos publicando domingo tras domingo. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Sí, es una buena forma de repasar las prédicas, los mensajes, escucharlo también a nuestro pastor Miguel, que ya está con el Señor, pero que sin embargo él siempre ha deseado que sus mensajes sean publicados de alguna manera, y ahora lo estamos haciendo así, y de esa manera también varios hermanos están siguiendo. Ahí están las prédicas del pastor Walter, las prédicas, y de nuestro amado hermano Daniel también, ¿no? Les animo a ver el canal y también a difundirlos, a enviar el link a otras personas, a otros hermanos, para que también así se difunda. También hay material de alabanza, de la coral, está el grupo Jerusalén, el grupo de la mañana. Lo que hemos tenido a la mano, ¿no? Vamos a seguir filmando más, y entiendo que vamos a seguir publicando más material también de alabanza y todo esto para la gloria del Señor. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a entrar a leer la palabra del Señor. Les invito en esta mañana a encomendar este tiempo al Rey de Reyes. Amado Señor, en esta mañana queremos encomendar este tiempo de alabanza, de enseñanza en tus manos, pedir tu bendición sobre todo lo que vamos a compartir, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que nos enseñe a todos nosotros, y todos podamos salir, Señor, aprendiendo tu santa y preciosa y maravillosa palabra. Gracias te damos, Jesús. Entregamos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a abrir el libro de Marcos en el capítulo 16. Y este fue un mandato que dejó el Señor para todos. En el libro de Marcos, capítulo 16. Dicho sea de paso, Marcos, su nombre real era Juan, ¿ya? Y fue el que escribió este segundo evangelio. Marcos 16, 15, ¿me ayudan ustedes a leer, por favor? 2 y 3, ¿qué dice? Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nuevamente, 2, 3. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, este es un mandato del Señor, amados hermanos. El Señor dijo a la iglesia que vayan por todo el mundo y prediquen, ¿qué cosa? El evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. O sea, ya no solamente a los judíos, sino a todos, toda criatura. Ese es el mandato. En los primeros años de la iglesia, el evangelio había sido predicado en Jerusalén, que era la ciudad donde murió el Señor. Se predicó también por los alrededores, Judea, Samaria, y se llegó un poco más a expandir, pero aún en el primer siglo el evangelio no había llegado a todas las naciones. Entonces el motivo de este mensaje hoy día es examinar un poco el primer viaje misionero
del apóstol Pablo. Pablo fue la persona designada por Dios para empezar a difundir el Evangelio a todas las naciones. Él fue el instrumento escogido por el Señor. Bien, este viaje lo empezó el apóstol Pablo juntamente con Bernabé. Ambos estaban trabajando en la iglesia en la ciudad de Antioquía. Ya lo compartimos hace dos mensajes, o hace algunos mensajes atrás. Si alguien quiere escuchar este mensaje, también está en YouTube. El punto de partida fue la ciudad de Antioquía, ¿ya? Desde ahí empezaron el primer viaje. Y para eso vamos a irnos rápidamente a Hechos 13. Vamos todos, por favor, a Hechos 13. ¿Qué dicen Hechos 13? Las dos primeras líneas solamente ustedes me ayudan a leer, por favor. 13, 1, 2 y 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿En qué ciudad estaba la iglesia? En Antioquía. Y desde esa ciudad, hermanos amados, el Señor pide que se aparte a Bernabé y a Saulo para una misión especial. Eso está en el versículo 2. A ver ustedes, por favor, versículo 2. 2, 3. Ministrando estos al Señor y llenando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Señor dice, apartadme a Bernabé. El Espíritu dice, no, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, el 3 yo lo leo, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, ¿y qué hicieron? Los despidieron. Hermanos, en aquel tiempo para difundir el Evangelio no había las herramientas que ahora hay, ¿no? ¿Se han dado cuenta que la tecnología ha avanzado harto este último siglo? En cumplimiento a lo que dijo el profeta Daniel, que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar. Hoy en día por WhatsApp puedes hablar con una persona que está en videoconferencia en otra parte del planeta Tierra, ¿no? Y los costos se han abaratado bastante, se ha hecho más accesible. Entonces, en aquel tiempo no había eso, ¿no? ¿Qué hubiera sido la iglesia en Antioquía? ¿Se imaginan sacar su canal y decir, hermanos, ven el canal y evangelizar por ese canal? Pues no había eso. Necesariamente alguien tenía que viajar. Y aquí los designados, ¿quiénes son, amados hermanos? ¿Cuáles son sus nombres? Y Saulo. A ellos los mandan. ¿De qué ciudad parten ellos? Antioquía. Hoy día vamos a conocer los nombres de varias ciudades, vamos a recordarlos que ya lo han visto, y de esta manera saber la ruta del primer viaje misionero. Lo primero que nos enseña aquí estos versículos, ¿saben qué es, amado hermano? Es que Pablo y Bernabé no cuestionaron el llamado de Dios. Dios les dijo, aparten a Bernabé y a Saulo y envíenlos. Y Bernabé y Saulo obedecieron este llamado. Es la primera enseñanza que sacamos de esto, ¿no? Cuando Dios te dice algo, amado hermano, ¿qué te corresponde hacer? Obedecer. Obedecer. Y en este caso, el ejemplo que nos dan Bernabé y Saulo es que Dios les dice, hay una obra para la cual les he llamado, ¿no? Ellos sencillamente dijeron, amén, y obedecieron y salieron en ese viaje. No dijeron, no cuestionaron, no dijeron, Señor, ¿y de qué vamos a vivir mientras viajamos, no? Señor, pero vamos a ir a ciudades de otros idiomas, ¿cómo vamos a resolver el idioma? No, o decir, Señor, no hemos hecho imprimir los folletos, ¿no?, con el logo de la iglesia de Antioquía. Ellos simplemente obedecieron y salieron a predicar el Evangelio. Alguien más les acompañó en este viaje, no eran solamente los dos. Vamos para eso al versículo 5. 5, ustedes a ver el 5, 2, 3.
¿Quién estaba de ayudante? Juan. Entonces, ¿cuántos eran en realidad los viajeros? Tres. ¿Quiénes eran? Bernabé, Saulo y Juan. Bien. Hermanos, estamos aprendiendo. ¿Y de qué ciudad partieron, amados hermanos? De Antioquía. Viajaron 3 personas. Juan era el ayudante. Este Juan es el que escribió el Evangelio de Marcos, justamente, porque su sobrenombre era Juan Marcos. De referencia puedo decirles que Juan Marcos era el sobrino de Bernabé. ¿Quién nos puede ayudar a leer esto? Colosenses 4:10. Hermano Cristian, ayúdenos por favor. Colosenses 4:10. Palabra del Señor. Amén. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Entonces Marcos, Juan Marcos era su nombre, o sea, Juan era su nombre, Marcos su sobrenombre, era sobrino. ¿De quién había sido sobrino, hermanos? Bernabé. Entonces Bernabé le llevó a su sobrino a la obra, ¿no? Vamos a ver ahora los lugares que empezaron a visitar. Fíjense que dice, el primer lugar que vimos era Antioquía. El 4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron ¿a qué ciudad? Los sorprendí. Versículo 4 otra vez, 2, 3. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia. De Antioquía descendieron a Seleucia. Y de ahí se embarcaron en una nave, en un barco, y llegaron a la isla de Chipre. Y la primera ciudad que conocen en Chipre se la menciona en el versículo 5. Y llegados a aquel lugar, dice, a ver, el lugar ustedes me mencionan, y llegados a Salamina. Entonces, siguiendo la ruta de los hermanos, partieron de Antioquía, fueron a Seleucia y de ahí llegaron a Salamina. Y dice, cruzaron. ¿Qué hicieron en Salamina? A ver, ustedes, ayúdenme con esa parte. Llegados a Salamina, ¿qué hicieron? Ustedes lo leen en el 5. Anunciaban la palabra del Señor en Salamina. Se empezaron a predicar. Empezaron a hablar la palabra del Señor. Y luego dice que, el 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, dice, en Pafos. Y ese es el cuarto lugar, es Pafos, no se olviden. Cuarto lugar, Pafos. Ahí se encuentran con un mago. Este era un mago, ¿qué más era? Era un falso profeta. Era judío. ¿Y cómo se llamaba? En el versículo 6. Bar Jesús se llamaba. Bar Jesús. Ahora, aquí aparece un personaje más aparte de Bar Jesús, que estaba, dice en el 7, con el procónsul. ¿Cómo se llamaba el procónsul? Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír. ¿Qué cosa deseaba oír el procónsul? La palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago. Entonces aquí vemos algo, ¿no? ¿Alguna vez tú te has encontrado con algún encantador, adivino, algún sortílego? ¿No? Hay varios en la calle, ¿no? Nuestra actitud como creyentes es temer a esos poderes del mal. De ninguna manera, ¿no? Porque la Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Satanás tiene poder, pero Dios es todopoderoso. Amén. ¿Eh? Excede su poder, sobre todo. Entonces este mago quería distraerle al procónsul. El procónsul era el gobernador de la provincia romana de Chipre. Era una autoridad muy conocida, la máxima autoridad romana en esa isla, y él quería oír la palabra. Entonces les hace llamar a Saulo y a Bernabé y quiere oír, pero el mago les dice, no les oigas, y empieza a querer apartarlo al procónsul de la fe.
Y en esa situación es donde, en el versículo 9, si te fijas, ¿qué hace Pablo ahí? Se atemoriza ante este mago, dice, no, me va a echar una maldición y por ahí me convierte en rata. No. Y fíjense que acá, en este versículo 9 que vamos a leer, se le cambia el nombre de Saulo a Pablo. Aquí. Y después ya no se le vuelve a llamar Saulo. Se queda con Pablo. Dice en el 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de Dios, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente, dice, cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué hizo el procónsul? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces el primer convertido que se menciona por nombre en este viaje, hermanos, es nada más y nada menos que el procónsul de Chipre, llamado Sergio Paulo. Es el primer convertido. Entonces el viaje sigue, ¿no? Porque no se queda. No se olviden, partimos de Antioquía, descendieron a Seleucia, de ahí van a Salamina, y de ahí llegan a Pafos. Y en Pafos se encuentran con el mago, y se convierte ahí Sergio Paulo, que era el procónsul de esa provincia. Entonces, amados hermanos, el viaje continúa. Y aquí también vamos a aprender una segunda lección. Dice en el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero, ahí hay un pero. ¿Qué pasó, hermanos, ahí? Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Empezaron 3 la obra. Uno de ellos no dice por qué circunstancias, pero dijo, hermanos, yo hasta aquí les he acompañado, me vuelvo. No volvió a Antioquía, me vuelvo a Jerusalén. Y esto es algo que a veces encontramos en el camino cristiano, ¿no? Hay personas que como Juan dicen, hermano, mira, hasta aquí he colaborado, ayudado y ya no voy a hacerlo más. En una oportunidad, hace años, alguien dijo, no, esta tarea yo venía haciendo en la iglesia, pero no lo voy a hacer más y renuncio irrevocablemente. Eso, hermanos, es algo, dejar las cosas a medias, es algo que no le agrada a Dios. El apóstol Pablo, dice en Hechos también, siempre aspiraba a acabar su ministerio. Ministerio es servicio. Entonces nosotros debemos aspirar también a acabar lo que Dios nos ha entregado, ¿no? Si tenemos una actividad o una tarea en la iglesia, no debemos dejarla a medias, sino debemos terminarla, concluirla. ¿Te imaginas si el Señor venía a esta tierra y no completaba su obra? En estos instantes estaríamos perdidos, ¿no? Pero Él completó su obra, llegó a la cruz, y en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es, está concluida mi tarea. Y con su muerte nos dio salvación eterna. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero aquí Juan probablemente tuvo temor, o probablemente era joven aquí Juan, ¿no? Sus primeras incursiones, y les dice, bueno, yo me voy a volver de aquí a Jerusalén. ¿Sabes? El tiempo pasó, ¿no?
cuando vino el segundo viaje que iba a hacer Pablo, Bernabé otra vez quería llevarlo a Juan. En el segundo viaje, tiempo después. ¿Y sabes qué les dijo Pablo? No le llevemos a Juan, porque él nos ha dejado en el primer viaje. Y no le llevó Pablo consigo. Pero Dios es bueno, ¿no? Y después Juan seguramente cambió de actitud, otra vez se involucró en la obra, en fin, todo eso. Y más adelante ya Pablo también ve esto y le dice, tráiganle a Juan, a Marcos, ¿no? Me es útil para el ministerio. Dios siempre nos da una segunda oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? A veces le fallamos. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces cometemos errores? Pero Dios en su misericordia nos perdona, nos restaura y nos da una segunda oportunidad. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro cuando la noche que cantó el gallo, Pedro negó a Jesús con maldición y juramento, dice? Le negó. No le conozco, digo. Si el Señor hubiese sido así bien radical, dice, no, Pedro ya desechado, nunca más. Pero ¿qué hizo el Señor? Le dijo, Pedro, ¿me amas? Le dice, sí, Señor, apacienta mis ovejas. Le delega la tarea de cuidar del rebaño. Entonces, te das cuenta que Pedro recibió esa restauración, ¿no? Igual Juan, aquí Juan se apartó de ellos, los dejó. ¿Sabes que cuando alguien se aparta te causa desaliento? Te causa desánimo, ¿no? Imagínate que estamos, por ejemplo, entre los panderos, alguien dice, hermanos, ya no voy a poder ir, ya no vengo más, ¿no? Como que su salida, o en un grupo de alabanza, alguien se va, te deja siempre un vacío, ¿no? Entonces, aquí, Pablo y Bernabé también podrían haberse desanimado y haber dicho, bueno, nosotros también nos volveremos entonces, ¿no? Pero eso es algo que no hicieron. Ellos continuaron el viaje. Y aquí viene, eso es lo importante, ¿no? Aquello que Dios te ha encargado, amado hermano, debes empezarlo y terminarlo. No dejes a medias la obra que el Señor te ha encomendado. Y eso es lo que hicieron Pablo y Bernabé. Juan les dejó en Perge, pero ellos continuaron la obra. Entonces, la obra no es simple. Todos sabemos que la obra del Señor tiene también sus dificultades. El servir al Señor a veces tiene dificultades, ¿no? Pero es importante seguir adelante. Fíjense, a ver si recordamos un poquito, a ver si alguien todavía no se ha perdido en los lugares que hemos aprendido. ¿De dónde partieron? ¿Se acuerdan? Antioquía. Siguiente ciudad, Seleucia. Siguiente ciudad, Salamina. Muy bien. Siguiente ciudad, Pafos. Siguiente ciudad, Perge. Muy bien, muy bien. Les comento que hace años teníamos la escuela de evangelismo, ¿no? Les hablé en un mensaje. Y yo en varios años enseñé justamente este libro de Hechos. Es un libro que me agrada mucho, un bonito libro, y les animo a leerlo, conocer cómo los primeros creyentes se han conducido, ¿no? Por ejemplo, en las cartas del Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo enseñando, ¿no? Pero en Hechos le ves en su vida práctica, cómo reacciona ante la adversidad, cómo reacciona ante los problemas. Aquí vamos a ver que va de Perge, pasan a una ciudad que también tiene el nombre de Antioquía, pero esa ciudad era Antioquía de Pisidia, ¿ya? Salieron de Antioquía, que era llamada de Siria, y ahora llegan a Antioquía de Pisidia, ¿ya? De Perge pasan a Antioquía de Pisidia, y ahí empiezan también a predicar la palabra del Señor. Entonces, en el versículo 14, ustedes me ayudan por favor, versículo 14, 2, 3. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿Qué ciudad entonces, amados hermanos? Antioquía de Pisidia. Ahí llegaron los hermanos. Y dice que entraron en una sinagoga
Y allí empezaron a predicar, no, a hablar la palabra. Si quieres tú ver un mensaje que dio el apóstol Pablo, está justamente en los siguientes versículos. Esta es una prédica que dio el apóstol Pablo, son varios versículos. Y puedes ahí ver de qué les habló en la sinagoga, ¿no? Entonces, en esta ciudad de Antioquía, fíjate que en el versículo 49, ¿qué es lo que empezó a ocurrir? Vamos hasta el versículo 49, 13:49, a ver, vayamos hermanos. ¿Qué ocurrió en Antioquía de Pisidia? En el 48 y 49, ustedes ayúdenme por favor. Hechos 13, 48 y 49. 2, 3. Los gentiles huyendo de estos se regocijaban y predicaban la palabra del Señor. y creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces en Antioquía de Pisidia, hermanos, la palabra se difundía, ¿no? Y mucha gente se convirtió. Pero fíjate que los judíos que no creían en el Evangelio, ¿qué hicieron con los apóstoles, con Bernabé y Saulo? Yo se los leo el 50, fíjense, dice así: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron, ¿qué cosa? Persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Qué hicieron? Se expulsaron de sus límites. La cosa ya se empezó a poner difícil, ¿no? No fue como en Pafos, que hablaron y el procónsul se convirtió. Aquí en Antioquía hablaron, se convirtieron muchos, pero los judíos que no creían hicieron que los expulsaran de la ciudad. Entonces, ¿te imaginas ser expulsado, ser echado de un lugar, ¿no? Los echaron a Bernabé y a Saulo de Antioquía. Pero lo de lindo es que allí hubo fruto, ¿no? Mucha gente se convirtió. Ya. Entonces, siguiente ciudad que visitan, el versículo 51, no se los leo. Ustedes vayan a tratar de memorizar los nombres, a ver. 51, dice: ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron ¿a qué ciudad? Iconio, ¿no? ¿Y cómo estaban los discípulos? ¿Cómo estaban? A ver, 52, ustedes léanlo por favor, 2, 3. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aquí también anuncian el Evangelio, ¿no? Es una tarea muy importante que hacen en Iconio. En 14.1, fíjate lo que estaba ocurriendo en Iconio. Ten en cuenta que es la gente que habitaba allí era gente que nunca había oído del Señor. Para ellos era algo nuevo, totalmente nuevo. Dice así: aconteció en Iconio, dice que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces, igual que en Antioquía de Pisidia, en Iconio, muchos judíos y griegos creyeron en el Señor. Pero nuevamente empieza la persecución, y en el versículo 6, en el 5 dice: pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, ¿qué es lo que hacen? Huyeron a Listra. Fíjate, la cosa se pone difícil, ¿no? De Antioquía, de Pisidia, les expulsan. Y de Iconio tienen que salir huyendo. Pero ¿sabes qué estaban dejando atrás? Muchos creyentes convertidos, ¿no? Esa satisfacción tenían. ¿Y a qué ciudad hoy huyen desde Iconio? Ustedes me ayudan, por favor. El 6. Y habiéndolo sabido, huyeron ¿a qué ciudad? Dice. A Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. ¿Y allí qué hacían? Predicaban el Evangelio. De Iconio pasan a Listra, y en Listra ocurre un milagro tremendo, ¿no?
versículo 8 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué pasó con el cojo? Saltó y anduvo. Un milagro de sanidad tremendo, ¿no? Y la gente se impresionó por este milagro, amados hermanos. Tremendo milagro hizo el Señor a través de Pablo y Bernabé, ¿no? Y dice en el versículo 10, el 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, dice, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Se imaginan? Les han dicho: no, aquí está, este es Júpiter, decían a Bernabé, no, y este es Mercurio, son dioses. ¿Y sabes qué quisieron hacer? Quisieron ofrecerles sacrificios. Pero ellos no aceptaron de ninguna manera, ¿no? Y al final, ¿sabes qué hacen en Listra con Pablo? Es algo tremendo, ¿no? Versículo 19, ¿qué dice? Ustedes, por favor. 2, 3. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y viendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Qué hicieron con Pablo, hermanos? Le apedrearon primero. Le arrastraron, así arrastrando, y le dejaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O sea, a tal punto lo apedrearon que seguramente Pablo quedó inconsciente. Algunos piensan que aquí Pablo evidentemente murió y que fue resucitado. Esto le ocurrió en la ciudad de Listra. Entonces la cosa se fue complicando, ¿no? En Antioquía, no se olviden de Pisidia, Antioquía de Pisidia, se expulsan. En Iconio quieren apedrearlos y ellos escapan huyendo. Y en Listra, realmente ya le apedrean. Ahora, ¿te has dado cuenta cuán doloroso debe ser apedreado? ¿Alguna vez has sentido el impacto de una piedra? Y alguna vez les conté este chiste, ¿no? Saliendo del colegio cuando éramos jóvenes, alguno de los chicos tocó el timbre de una casa, ¿no? Y de pronto, pues, empezó a correr él. Nosotros, desorientados con los restos de los amigos, también empezamos a correr. Salió la empleada, agarró una piedra y ¡pah!, lanzó la piedra. Me llegó a mí, amados hermanos, esa piedra. Me llegó en la espalda y me dejó pues súper adolorido. Ahora, al apóstol Pablo no le lanzó una piedrita, ¿no? Le han de lanzar muchos, a tal punto que lo han desmayado, lo han dejado inconsciente. Y le arrastraron, ¿te imaginas? Le arrastraron y le dejan fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pensando que estaba muerto. Entonces, en algunos casos, hermanos amados, el servicio al Señor trae dificultades, sí. En algunos casos, sí. Aquí, para Pablo predicar, casi le cuesta la vida. Pero aquí viene también otra enseñanza de Pablo, ¿no? Pablo, cuando despierta de su inconsciencia, ¿qué es lo que creen que hace? Empieza a protestar contra Dios. Dios, no me has guardado. Empieza a decir, yo debí haber hecho como Juan, volver a mi casita. Pero aquí vemos el carácter de Pablo. Pablo tenía una misión y debería cumplirla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense en el
versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, ¿qué hace Pablo? Se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Qué hicieron en Derbe? Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer qué cosa, dice ahí, muchos discípulos. En Derbe igual, muchos discípulos. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Eso es lo que a mí me sorprende, hermanos de Pablo, que tuvo tremenda dificultad de ser apedreado, y dice que al día siguiente salió hacia Derbe. ¿Y qué hizo en Derbe? Siguió predicando, siguió evangelizando. Eso, ¿sabes qué nos muestra, hermanos? Que a pesar de las dificultades debemos continuar hacia adelante. Debemos seguir. A veces el camino se pone angosto, difícil. A veces puede querer entrarnos el desaliento. Pero fíjate, aquí Pablo se levanta de ese estado de inconsciencia. Dice que al día siguiente parte a Derbe y siguen evangelizando. Pablo siguió hacia adelante. Tenía que completar la labor. Y ahora aquí viene lo más tremendo. No tenemos un mapa, pero fíjate, aquí estaba Antioquía, desde aquí habían salido. Más o menos la ruta fue hacia abajo, Chipre, donde está Salamina, Pafos, van a Perge, van a Antioquía de Pisidia, van a Iconio, Listra, Derbe. De aquí podía volverse hacia otra Antioquía y terminar su viaje. Podía haberlo hecho. Pero, ¿sabes? Si hacía eso, los hermanitos que se habían convertido en estas ciudades no iban a ser fortalecidos, y lo más importante, eran como ovejitas que no tenían pastores. Entonces Pablo tenía que volver a estas ciudades y dejarles al cuidado de un anciano o un pastor. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar esto? ¿Cómo volver a aquella ciudad donde te han apedreado? ¿Cómo volver a aquella ciudad donde has tenido que salir huyendo? ¿Cómo volver a la ciudad donde te han expulsado? A veces uno dice, no, yo no vuelvo nunca más por aquí. Dice, ¿te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado eso, ¿no? Una vez les cuento como anécdota. Estaba, cuando era más joven, buscando trabajo, ¿no? Y un amigo me llama, me dice, ven aquí. Ya, digo, pero hay que dar examen, me dice. Ups, ya, digo, voy, ¿no? Me presento al examen. No había estudiado nada, ¿no? Porque estaba trabajando en otra cosa yo. Y voy a dar al examen y aparece ahí un carnicero, bueno, un ingeniero, digo, quiero decir, ¿no? Con una mirada tremenda, me dice, ¿es el examen? Yo, uy, ¿qué pasó? Me aplacé en el examen. Ya. Pasó el tiempo y pues la necesidad de trabajar a uno le hace presentarse en aquí, en allá, ¿no? Estuve trabajando, pero nuevamente me llama este amigo, me dije, hay otra oportunidad de trabajo, ¿por qué no viene? ¿No? Y otra vez voy a presentarme ahí, y ya espero que no aparezca esa misma persona de la otra vez, dije, ¿no? Se abre la puerta y aparece la misma persona. Entonces tu examen, ya. Otra vez, ¡pah! Otra vez me pasé. No, y yo dije de esto dentro de mí, no, ya no vuelvo nunca más por aquí. No vuelvo. No, son tremendos exámenes, no. Y pasó un tiempo y estoy buscando trabajo aquí, allá. Y me llama otra vez otro amigo y me dice, oye, hay una oportunidad laboral, ven, trabaja con nosotros, vas a trabajar conmigo, como en la U, vamos a hacer cosas así buenas, ven, trabaja. ¿No? Y yo ya dije, ¿no? Porque estaba trabajando en otro lado, pero se terminó mi contrato y necesitaba trabajar. Ustedes saben que ya con hogar, con familia, hay esa responsabilidad, ¿no? No podemos estar sin hacer nada, y es algo que debemos hacer, asumir. Entonces, y dije yo,
O sea, no volver ahí otra vez. Dije, ya, pero me animé, me preparé más y fui. Y otra vez se abre la puerta y ¿quién creen que aparece? El mismo carnicero. Pero esta vez me fue bien. Esta vez aprobé. Entonces, Pablo nos enseña esto, ¿no? Él podía, como les digo, desde Derbe, ¿no? Porque desde Antioquía dio toda esa vuelta, llega a Derbe, desde ahí podía volver a Antioquía. Pero él no hace eso, ¿sabes? Así todo apedreado, ¿te imaginas? Hay golpes que a veces nos duran días, ¿no? Una piedra o dos, tres, ¿te imaginas cuánto dolor le debió traer a Pablo? Pero estaba dolorido, ¿no? Él podía haber dicho, desde aquí me vuelvo, no quiero saber más, ya, la hora había sido bien difícil, bien complicada, no, ya no quiero saber más. Pero no dijo eso él, ¿no? Fíjate qué actitud toma. Vamos a volver a leer el 21. Dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron, fíjate, ¿a qué ciudad vuelven? A Listra, donde le habían apedreado. A Iconio, donde había salido huyendo. ¿Y dónde? Y a Antioquía, donde le habían expulsado. ¿Y qué hacen ahí en el 22? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y lo más importante, ¿sabes qué hicieron en el 23? Constituyeron ancianos en cada iglesia, ¿no? Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Importantísimo, ¿no? Solo ovejitas en el tiempo se hubiesen dispersado. Necesitaban de un pastor, entonces al volver por Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, formaron ancianos, ¿no? Pusieron ancianos. Pues ya había personas que cuidaban del rebaño. Si Pablo se desanimaba en Derbe, todas estas ovejitas se hubiesen quedado sin un pastor. Y oveja sin pastor es una ovejita que corre peligro, porque el león rugiente dice que anda alrededor buscando a quien devorar. A todos los hermanos que nos ven también por YouTube, yo les animo a que siempre mantengan ese contacto con su pastor. Quizás eres miembro de otra congregación, pero no descuides ese contacto con tu pastor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pastor ha sido puesto para cuidar de las ovejas. Eso dice en Hebreos. Y no solamente dice eso, sino dice también que un día el pastor va a dar cuentas de ti. Y esto es algo muy importante. Y dice que algunos pastores en aquel día se van a quejar de algunas ovejas. Y te pregunto, tu pastor, ¿cómo va a dar cuentas de ti en aquel día? ¿Lo hará con alegría? Dirá, este ha sido un hermano ejemplar, Señor, ha sido un hermano sujeto, obediente. O simplemente va a decir, Señor, este hermano venía de vez en cuando. O dirá tal vez, este hermano, pues, Señor, si he quedado canoso, es por este hermano, tal vez diga, ¿no? No sé. Pero entonces, esto es importante, la sujeción al pastor, amados hermanos, es sumamente importante. En esta época de pandemia, de cuarentena, pues yo te animo a siempre llamar al pastor, informar de cómo estás. Hay hermanos que no están congregando, hemos tratado de llamar a algunos, a otros nos ha sido un poco más complicado tal vez ubicarlos, no tenemos sus teléfonos, pero estamos tratando de mantener ese contacto, ¿no? Te animamos, querido hermano, a mantener ese contacto porque el pastor ha sido puesto para eso. Entonces Pablo retornó en su viaje y estableció, dice, ancianos, estableció ancianos en cada congregación. Entonces cada iglesia ya tenía su pastor, ¿no? Y de esa manera volvió. Hizo la ruta al revés, de Derbe, fue a Listra, a Iconio, Antioquía de Pisidia, de ahí vuelve a Perge, de ahí desciende a Talía y de ahí recién se lanza
hasta Antioquía. Fíjate, esto está en el siguiente versículo. En el 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, por Perge, descendieron a Atalía, y de allí navegaron. ¿A dónde navegaron de Atalía? Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y aquí termina el primer viaje misionero, amados hermanos. Para recordar solamente, para recordar. Vamos a recordar las ciudades, y entre todos vamos a tratar de, a ver, que se nos quede en la cabeza. El punto de partida de este viaje, ¿cuál fue? ¿Qué ciudad fue? Antioquía. Descendieron a Seleucia. De Seleucia navegaron a Salamina. De Salamina llegaron a Pafos. Muy bien. De Pafos, en Pafos, ¿quiénes se convirtieron? ¿Quién se convirtió? Sergio Paulo. ¿Qué cargo tenía? Procónsul. ¿No? Procónsul. Un romano se convirtió. Qué tremendo, ¿no? Es como convertir a alguien muy importante. De Pafos hicieron otra vez el viaje hacia arriba y llegaron a la ciudad de Perge. Ahí tristemente alguien del equipo los abandonó. ¿Quién les abandonó? Juan. ¿A qué ciudad retorna? Jerusalén. Pero los dos, Saulo y Bernabé, siguen el viaje. Y la siguiente ciudad, desde Perge, que visitan, se llama igual que la ciudad de donde partieron. ¿Cómo se llama? Antioquía de Pisidia. Mucha gente se convirtió en Antioquía, pero ¿qué hicieron con Pablo y Bernabé los que no creían en el Evangelio? ¿Se acuerdan qué hicieron? Les expulsaron de Antioquía, ¿no? Pero de Antioquía ellos fueron a una ciudad que se llama Iconio. Muy bien, Iconio, estamos recordando. En Iconio igual predicaron, pero de ahí tuvieron que salir huyendo, porque querían apedrearles. De Iconio llegan a Listra, muy bien, Listra, llegan a Listra. En Listra se cura alguien que estaba manco, cojo. Y empieza a andar de pronto. ¿Te imaginas? La Biblia habla, hermanos, de que la sanidad es algo real. Dios sana. ¿Cuánto dicen amén? Dios sana, Dios sana. Entonces, este cojo anda, ¿no? Y bueno, pero la gente los confunde con dioses de la mitología griega, y a Bernabé le dicen tú eres Júpiter, a Pablo le dicen tú eres Mercurio, y quieren sacrificarles vacas, todo, y de pronto ellos dicen no es así, no es así, y de pronto la gente cambia de parecer y terminan apedreándole al apóstol Pablo. ¿Cómo salió Pablo de Listra? Arrastrado. ¿Lo arrastraron pensando que estaba muerto? ¿Y qué hace ahí Pablo? Dice, ya no sirvo yo más al Señor. Muy problemático a veces servir al Señor. Muy complicado. ¿Dijo eso? No. ¿A qué ciudad se pasó después de Listra? Muy bien, a Derbe, eso. ¿A qué ciudad se pasó después de Listra? A Derbe, ahí se predicó el Evangelio. Ahora, la pregunta, ¿de Derbe se desalentó y dijo, ya, de aquí me vuelvo directo a Antioquía? No, ¿qué hizo Pablo? Voy a retornar por donde he venido. Y al retornar dice que estaba animando a los hermanos. ¿Y qué estableció en cada iglesia? Ancianos. Es muy importante que cada iglesia tenga un pastor o un anciano. Toda ovejita debe estar sujeta a un pastor. Hicieron la ruta inversa y retornó a Antioquía de Siria, el punto de partida. Me alegra, hermanos, que hayan asimilado los lugares. De todas maneras, esta prédica va a ser publicada con el favor de Dios en YouTube el siguiente domingo. Ahí también pueden repasar un poco los lugares, o con tu Biblia tú puedes también leer en la semana el capítulo 13 y 14 que cuenta del libro de Hechos, y cuenta el primer viaje misionero del apóstol Pablo.
¿Fue un viaje difícil? Sí, tuvo sus problemas tremendos, ¿no? Pero quiero decirte algo. ¿Sabes por qué el apóstol Pablo también valoraba a los hermanos? Mucho. Porque te has dado cuenta que ganar almas para el apóstol Pablo ha sido algo sencillo. No ha sido sencillo. Es como tú, ¿no? Cuando haces un trabajo y tu trabajo es tan pesado que cuando recibes tu dinero, tu sueldo, ¿qué es lo que haces? ¿Lo dilapidas así? No, valoras, ¿no? Dices, oye, esto me ha costado tantos problemas en el trabajo, me ha reñido mi jefe, me ha reñido el cliente, todos me han reñido al final. Entonces dices, no, esta platita no me ha costado, ¿no? Entonces gastas, valoras, ¿no? Y no lo dilapidas, ¿no? A veces ocurre esto con los hijos, ¿no? Que los hijos a veces reciben de lo fácil el dinero y no lo valoran, ¿no? Ya no hay, ¿en qué lo has gastado? Me he ido al internet ahí. Pablo valoraba mucho a los hermanos porque él había arriesgado su vida porque ellos conozcan a Jesús. Y vamos a terminar con este versículo que dice de esta manera. 1 Tesalonicenses 2:8. Puestos de pie, por favor, vamos a leerlo. 1 Tesalonicenses 2:8. Fíjate qué cariño tenía el apóstol Pablo a los hermanos. Aquí lo expresa en este versículo. 1 Tesalonicenses 2:8. Juntos, por favor, vamos a leerlo. Con calma y entendiendo. 2, 3. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amén. Una vez más, a ver, entendiendo. 2, 3. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. La iglesia para el apóstol Pablo era muy, muy, muy querida. Y él dice, no solamente el Evangelio que hubiese querido darles, sino también mi vida, porque ustedes son muy queridos para mí. Ese cariño tenía el apóstol Pablo. Por eso es que, porque le había sido muy difícil evangelizar, ganar almas. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos en esta mañana porque hemos aprendido este primer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará.